Hola, somos el grupo formado por Alejandro Aranda Laguna y Marc Aracuel Fernández y hoy os hablaremos de cómo puede afectar negativamente las redes sociales a las relaciones laborales. Decimos que vivimos en un mundo de globalización. ¿Eso qué significa? Que podemos estar informados de lo que sucede alrededor del mundo segundo a segundo con solo un clic. Se podría decir que esta información es una fuente de vida para las empresas, porque lo consideran un activo muy valioso. En el ámbito de las relaciones laborales, la intercomunicación ha cambiado muchas de las relaciones personales y del ambiente de trabajo de las empresas. Este cambio podríamos decir que ha sido de forma positiva, pero también hay casos negativos, que son los nuevos riesgos que se han generado, a diferencia de los físicos que ya venían instaurados del trabajo en épocas pasadas, pero la diferencia es que estos son más difíciles de prever y de solucionar, porque afectan a algo que es difícil de comprender, que en este caso es la mente humana. Las redes sociales también han creado una situación la cual una persona sabe qué estás haciendo, qué hiciste y posiblemente qué harás en el futuro. Por lo tanto, la vida privada está empezando a desaparecer. Bueno, yo creo que es importante situarnos en el contexto actual, es decir, en la actualidad. Y durante este trabajo nos ha surgido una pregunta que es el concepto de vida privada. ¿Es vida privada aquello que exponemos en una red social? ¿O por el simple hecho de haberlo expuesto en dicha red ya no se considera privado? Bien, es cierto que tú en muchas redes sociales decides quién puede ver ese contenido y quién no, pero tenemos que tener en cuenta que las redes sociales tienen un alcance y conllevan unos ciertos peligros si no se utilizan correctamente. ¿Vale? Todo esto lo podemos extrapolar al mundo laboral, ya que esa información que expones en una red social es una información sensible que se puede utilizar en contra del autor para acosar laboralmente, hacer moving a la persona, afectando directamente a su salud física y mental. ¿Cómo afecta al trabajador esta situación? ¿Vale? Como hemos dicho anteriormente, esta información que exponemos en una red social puede ser utilizada en nuestra contra, creando situaciones de acoso laboral, moving, etc. ¿Vale? Estos riesgos psicosociales conllevan una serie de consecuencias físicas, psíquicas, sociales y laborales para el trabajador, independientemente de que produzca estos riesgos. ¿Vale? Creemos que el trabajador recién incorporado es posiblemente el más susceptible a estos riesgos psicosociales, ¿vale? Debido a que es nuevo en la organización y no conoce bien a sus integrantes, ¿vale? Falta este entorno de confianza. Vale, las consecuencias que expondremos a continuación, ¿vale?, varían dependiendo de la duración del acoso, la intensidad de la agresión y así como la propia vulnerabilidad de la víctima, porque no todos afrontamos los problemas de igual manera. En cuanto a las consecuencias físicas, el trabajador podría experimentar trastornos cardiovasculares, como hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc. Trastornos musculares como dolores lumbares, cervicales, temblores, etc. Trastornos respiratorios como sensación de ahogo, sofocos, hiperventilación, etc. Y trastornos gastrointestinales como dolores abdominales, náuseas, vómitos, sequedad en la boca, etc. En cuanto a las consecuencias psíquicas, el trabajador podría sufrir ansiedad, estado de ánimo depresivo, apatía o pérdida de interés por actividades que previamente le interesaban o le producían placer, alteraciones del sueño, profundos sentimientos de culpabilidad, ideas de suicidio no estructuradas, expectativas negativas sobre su futuro, disminución de la capacidad de memoria y dificultades para mantener la atención, y pensamientos recurrentes sobre la situación de moving, entre muchas otras somatizaciones. En cuanto a las consecuencias sociales, podría aparecer en la víctima conductas de aislamiento, es decir, que evita el contacto con la gente y los encuentros sociales. Lo que hace es se evade de todo y busca una vida retirada y apartada de los seres queridos y de sus amigos. También hay un término que se conoce como el aislamiento activo, que es el propio aislamiento que ejerce la persona, ¿vale? Luego tendríamos otro aislamiento que sería propiciado por terceros. Por ejemplo, sus amigos le pueden dar la espalda o su propia familia también le puede dar la espalda, ¿vale? Uno de los motivos de ese aislamiento social es la sensación de la persona de que ha fracasado. Piensa que ha fracasado, por lo tanto merma su confianza y no quiere enfrentarse al problema. En cuanto a las consecuencias laborales, la víctima podría ver destruida su vida laboral, ¿vale?, de forma progresiva.
¿vale? Por ejemplo, en una situación de moving, ¿vale? La situación de moving, lo que suele pasar es que se suele solicitar una baja laboral por estrés, ¿vale? Durante la cual la empresa puede llevar a cabo el despido o negarse a abonarle salario. También aparte, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida de la empresa. Esta difusión de rumores y mentiras lo que hace es crear una imagen negativa para el trabajador y lo que afecta directamente a su empleabilidad. ¿Vale? También, por supuesto, ¿vale? Incide en su confianza, considerándose a sí misma incapaz para trabajar y mostrando expectativas negativas sobre su rendimiento y desempeño laboral. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? La información personal es un elemento muy sensible para cualquier persona y no podemos eliminar la vida privada, ni mucho menos decirle qué puede subir y qué no. Con esto en mente, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de otros riesgos, las redes sociales no las puedes eliminar. Por lo tanto, tienes que crear una forma en la que puedas convivir con esas publicaciones en las redes sociales. ¿Cómo podemos actuar? Por ejemplo, creando programas adecuados de incorporación al puesto de trabajo, creando medidas de creación de entornos que impidan la aparición de estos sucesos y también de disponer de canales de comunicación ágiles. Por lo tanto, la mejor forma de evitar estos riesgos es haciendo que las personas se lleven bien. Por lo tanto, que ayude al nuevo integrante y evitar que se creen conflictos que inciten a acosar. O sea, lo importante es impedir que esas personas sean acosadas haciendo que se lleven bien. Como bien dice el último punto, un ambiente de trabajo agradable y sin estrés es el mejor bálsamo para paliar los roces que se producen en el día a día del trabajo. Pero ¿cómo actuamos cuando ya ha sucedido? Lo importante en estos casos es tratarlo de la forma más rápida posible, porque si no, el agresor seguirá agravando sus agresiones hasta el punto de que el acosado comenzará a sentir síntomas. Y esos síntomas pueden ser el miedo y el no querer ir a trabajar. En este punto ya será muy complicado hacer que la persona vuelva a ser la misma de antes. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta que no se trata de un problema temporal, que estos problemas no se solucionan de un día a otro, sino que es un problema crónico. Por lo tanto, la evolución, la progresión tiene que ser lenta y no se va a resolver si no se toman las medidas apropiadas. Y en general, lo importante es conseguir un ambiente de trabajo agradable. En este punto hablaremos de la visión real dentro del mundo laboral, ya que como nosotros hicimos prácticas, creemos que la experiencia puede venir bien para acabar de explicar el concepto. Aprovechamos que estábamos haciendo prácticas y hablamos con la responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa donde estuvimos. Le comentamos sobre qué estábamos haciendo en nuestro trabajo y ella nos comentó diferentes puntos importantes acerca de este riesgo. El primero que nos comentó es que ellos ya tienen en cuenta de que se puede hablar de lo que publica la gente, por lo tanto lo tienen como controlado, porque consideran que por haber una relación informal, este tipo de comentarios no se le da mucha importancia y nadie tampoco le da importancia. Lo consideran una gracieta puntual del día sin ningún trasfondo. Ese tipo de comentarios también se suelen dar entre personas con confianza, por lo tanto, son dos personas que a lo mejor llevan mucho tiempo en la empresa y pues eso es comentario puntual que tampoco tiene ese trasfondo, como hemos comentado antes. Y eso también afecta a que ese comentario no se hace a personas recién incorporadas, por ejemplo, sino a personas ya de confianza, que llevan mucho tiempo en la empresa. El ambiente también ayuda a que se pueda conversar mientras se trabaja y fortalecer la relación evitando que cualquier índice de acoso por parte de nadie. Pero nos comentaron que también tenían en cuenta este tipo de riesgos y por lo tanto tienen medidas para evitar que eso suceda. Lo primero es, como ya hemos comentado antes, es la acogida de las nuevas incorporaciones. Por lo tanto, hacer que la persona se sienta cómoda y que el resto de personas, los que están en la oficina, ayuden a que la incorporación de esa nueva persona sea lo más llevadera posible.
También con la celebración de eventos informales, como por ejemplo comidas pagadas por la empresa en fechas significativas, como Navidad, Semana Santa, y también algunos eventos deportivos, como por ejemplo hacer un partido de fútbol. También tienen un portal llamado el Defensor del Empleado, que es un servicio creado para canalizar y resolver las consultas y denuncias de los empleados, que principalmente se basa en un número de teléfono donde te atiende una persona de forma confidencial y tú le puedes comentar qué es lo que te sucede. Es un servicio de la empresa, le puedes comentar lo que te sucede y intentarán solucionarlo de la mejor forma posible, teniendo en cuenta la confidencialidad y actuar de la forma más rápida posible. Este servicio se le informa al trabajador justo cuando se le da toda la documentación del contrato. Por lo tanto, al principio ya tiene ese servicio, ya sabe que tiene ese servicio, o sea, sabe que tiene ese portal para poder, si tuviera algún problema, pues poder resolver sus dudas. De forma más personal, nosotros no tuvimos ningún problema a la hora de empezar en una empresa. Notamos sobre todo que las personas intentaban ser lo más amables posible para intentar hacerte reír y así ir cogiendo confianza. Por lo tanto, pensamos que en nuestro caso, nuestra incorporación fue la más buena posible. Vale, en las conclusiones, ¿vale? Podemos extraer, ¿vale? A modo de resumen, que las redes sociales en el ámbito laboral son un arma de doble filo, es decir, pueden servir para cosas positivas como para cosas negativas, ¿vale? Tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Una de las ventajas es, por ejemplo, en el ámbito de la contratación, pues te permite ver la información de la persona que contratas al instante y poder ayudarte en el proceso de selección. Pero de forma negativa también puede utilizarse toda la información expuesta en una red social en contra del autor, generando situaciones de acoso laboral, mobbing, discriminación, etc., que puedan dañar la salud del mismo, conllevando una serie de consecuencias negativas, que no tan solo son consecuencias físicas y psíquicas, sino que también sociales y laborales. ¿Vale? También podrían surgir problemas de índole legal para la empresa, es decir, que tuviera un pleito con un trabajador víctima de estos riesgos psicosociales. Esto es importante que no se produzca y, ante todo, ir primero por las vías extrajudiciales. ¿Por qué? Porque un pleito puede hacer que se dañe la imagen de la empresa. ¿Vale? La manera de evitar que suceda que se produzcan estos riesgos psicosociales consiste en un correcto y eficaz protocolo de bienvenida para nuevos incorporados que fomente el trabajo en equipo para alcanzar metas comunes y así intentar reducir la competitividad. ¿Vale? También es importante establecer un ambiente de trabajo que evite la aparición de estos riesgos y propicie la obtención de los objetivos corporativos. Creemos que una buena comunicación interna es muy importante en la empresa debido a que influye directamente en la aparición de estos riesgos o estas situaciones. Si hay una buena comunicación entre departamentos o personal, lo que hará es que se eviten o reduzcan que se produzcan estos riesgos psicosociales. ¿Vale? Si ya se ha creado la figura del agresor, es decir, el acoso laboral o el mobbing, se ha producido o se está produciendo, creemos que lo más importante es tener un protocolo de resolución de conflictos interno, ¿vale? Que ponga fin al conflicto mediante la vía extrajudicial. Como hemos dicho, la vía judicial hay que evitarla a toda costa porque, aparte que puede dañar la imagen de la empresa, pues supone unos costes, ¿vale? La empresa es la que se debe preocupar por la salud de los trabajadores. Para ello debe establecer una cultura empresarial que promulgue el respeto y la cordialidad hacia los integrantes, ¿vale? Y si no se cumple esta cultura empresarial, que se sancione. El capital humano es el activo más importante de las empresas y si se siente respaldado por la organización y hay un buen ambiente laboral, serán mucho más productivos, lo que derivará en beneficios para la empresa.